Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, donde vamos a hablar, ¿no?, de cómo comenzar, ¿no?, cómo terminar, ¿no?, esto del encuadre, ¿no?, de una sesión de arte terapia para que sea de una manera efectiva, ¿no?, de una manera que nos sirva, que sea productiva, no solo para nosotros como profesionales, ustedes, ¿no?, sino también para con quien vamos a trabajar, ¿no?, que es fundamental. Tenemos que ver que la mayoría de las sesiones, ¿no?, de arte terapia no siguen una estructura concreta, ¿no? Estos problemas y objetivos, ¿no?, humanos siempre van cambiando, por lo tanto es importante que haya un enfoque flexible dentro del espacio. A pesar de esta flexibilidad, ¿no?, necesaria, los terapeutas, los artesterapeutas, tienen como límites de tiempo para lo que son las sesiones y siempre tienen como el objetivo en mente de mejorar estos resultados de lo que llamamos salud mental de la persona, ¿no?, con la que vamos a trabajar. Esto es lo que venimos hablando ya en varias oportunidades, que tiene que ver con el encuadre. Las sesiones deben ser como interesantes y atractivas, ¿no?, para con quien vamos a trabajar. Nosotros no hablamos ni de clientes ni de pacientes. Nosotros de lo que hablamos específicamente es, ¿no?, de quiénes son las personas que van a trabajar, con quienes vamos a trabajar en el espacio, para que pueda tener una herramienta en esto de poder mejorar, sanar, que está relacionado con su historia de vida y con la vida que tienen. Por eso esto de pensar las sesiones interesantes y atractivas tiene que ver también con esto de proporcionar una expectativa, ¿no?, donde el terapeuta ha preparado para poder ayudar, ¿no?, a la persona que viene a la sesión a través de un proceso de tratamiento. Vamos a ver, ¿no?, que las investigaciones a lo largo del tiempo han ayudado a crear estos puntos de referencia para el tratamiento clínico, de lo que son los diversos problemas, ¿no?, de las personas que asisten a los talleres, y como resultado se han desarrollado habilidades y técnicas, ¿no?, que tienen que ver con estas técnicas clínicas para poder obtener el tratamiento y que sea más eficaz. Por eso la mayoría de las sesiones comienzan y terminan fuera del contacto directo con la persona que viene a la sesión, ¿no?, ya que el terapeuta se prepara para la sesión y también completa lo que llamamos las notas de la sesión con respecto al tratamiento que tiene, el concurrente, ¿no?, podríamos decir, quien va a concurrir a la sesión. Por eso, poder pensar, ¿no?, como siempre, esto que se utiliza en las habilidades clínicas y de comprensión en las situaciones de los concurrentes para construir una sesión más personalizada y para que el concurrente, ¿no?, pueda trabajar en lo que es su situación actual. Y acá vamos a hablar de esto que tiene que ver con la presesión. Si un concurrente asiste por primera vez, ¿no?, vamos a ver que prepara estos formularios de admisión, donde los concurrentes necesariamente deben registrarse, ¿no?, con sus datos, o datos personales. Debe llenar una planilla, ¿sí?, y también lo que se hace es firmar lo que tiene que ver con un encuadre terapéutico. Esto de revisar que todas las notas tomadas sobre el concurrente, ¿no?, en el momento en el que se hizo esta cita, para que estén preparados con el propósito de poder comenzar con esta sesión. Acá podríamos decir que esto entra o está dentro del encuadre, que tiene que ver con pensar específicamente, algo tan importante que tiene que ver con poder pensar esto de, no solamente es importante tomar nota de los datos del concurrente, sino también en el caso de que sea el concurrente la persona que venga a pedir una entrevista para comenzar una sesión, es preguntar también acerca de su historia, cuál es el motivo por el que viene, si tiene algún tipo de diagnóstico, alguna patología. Lo mismo, ¿no?, si es un familiar quien viene a pedir o a consultar para que haya una sesión. El poder tener información nos va a poder ayudar a poder saber de a poquito en esto de que vamos a ir construyendo y reconstruyendo el vínculo, es poder saber, ¿no?, cuál es el motivo por el cual empieza la sesión, quién se lo sugirió,
si hace algún otro tipo de tratamiento o de terapias o hace algún otro tipo de actividad, ¿no? Para poder también saber cómo vamos a laburar en esto que es tan importante en el espacio y que sea enriquecedor en base a la historia de este concurrente. Por eso, en esto que es tan importante, ¿no? Que, digamos, cambia, ¿no? Por lo general, las personas con las que nosotros vamos a trabajar, que vienen al espacio, a las sesiones de arte terapia, son personas que por lo general no han hecho previamente este tipo de sesiones o, tratamientos, por decir de una manera. Pero en el caso, ¿no? De que alguien ya haya hecho o haya trabajado incluso con nosotros, haya venido este concurrente al espacio, ¿no? Vamos a ver que esto continúa con las sesiones, ¿no? De terapia artística. Y en esto de las notas anteriores, que capaz anteriormente tenía este concurrente, para poder volver a familiarizarse con estos problemas y objetivos principales que tiene, se reanuda, ¿no? Cualquier material de esto de pensar de lo que es la psicoeducación, ¿no? Y esto que desea compartir en función de estos que podríamos llamar de esta discusión previa que se puede tener. Entonces, por ejemplo, es posible que haya notado que hay un concurrente que capaz quería una lista preparada de técnicas de relajación para que usar algún tipo de situación estresante en la cual está atravesando. Y esto de la psicoeducación que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con que específicamente esto que educa al concurrente sobre la salud mental y lo empodera con habilidades de afrontamiento en lo que es de su vida diaria. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Porque lo que tenemos que pensar, es que, algo que tenemos que tener en cuenta. Esto de poder pensar, ¿no? En psicoeducar, es importante, ¿no? Pensar que por lo general las personas que vienen a este espacio son personas que están atravesadas en su salud mental. Son personas que no la están pasando bien. Y no siempre es porque hay un diagnóstico. Hay personas que sí, hay personas que no. Entonces tiene que ver con eso. Entonces lo que tenemos que pensar es esto que es tan importante, ¿sí? Entonces, poder pensar esto, ¿sí? Tiene que ver específicamente con cómo vamos a trabajar, ¿sí? Dentro de, pensemos esto. Yo quiero que quede claro algo, que en la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos son personas, concurrentes nuevos, pero puede pasar algún caso de que sea alguien que ya hizo arte terapia, fue a sesiones de arte terapia en otro espacio, o que a lo mejor ya capaz hizo con nosotros algún taller. Bueno, bienvenido sea. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por lo previo, sino también empezar a hablar qué pasó en ese tiempo, por qué dejó de venir, o por qué dejó de ir al otro espacio. Bueno, esto de poder comunicar, charlar, no hay algo tan importante que tiene que ver con que no debe fallar la comunicación. ¿Qué pasa cuando hablamos de que hay un inicio de sesión? Esto de iniciar la sesión. Y esto de pensar en iniciar la sesión tiene que ver algo, ¿no? Con algo fundamental, es que si es un concurrente nuevo, ¿no? Vamos a hablar sobre su papel, su enfoque de la terapia, ¿no? Esto de que lo importante de que se sienta tranquilo, ¿no? Que es capaz de poder proporcionarle nosotros, ¿no? Proporcionar una guía básica en este proceso de tratamiento que tiene o que va a llevar por delante, preguntarle por su razón principal para poder ver, ¿no? En esta entrevista que vamos a hacer y los logros, ¿no? Y el tiempo en el cual va a tener. Y si el concurrente regresa a las sesiones, ¿no? Esto de pedir, ¿no? Las actualizaciones sobre la situación actual, cómo la está pasando, si hay algún problema, ¿no? Que ha resuelto o ha continuado angustiado en base a lo que había traído en la primera concurrencia que había tenido. Y esto es lo que estábamos mencionando recién, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, como decíamos, que muchas veces capaz es una persona que decidió dejar porque sentía que ya no estaba el espacio y que a lo mejor, ¿no? Con el tiempo vuelve y nosotros tenemos que comunicar, preguntar, ¿no? Esto que estamos diciendo. Bueno,
cuál es el motivo por el cual volviste, por qué habías dejado, pudiste resolver esto que habíamos trabajado. Bueno, digo, esto no es ni para que se frustre el concurrente, ni tampoco nosotros, sino bueno, es información importante para poder ir cerrando y poder ir viendo o abriendo, digo, en el caso de que decida volver a participar del espacio y tener herramientas de saber cómo vamos a llevar adelante este nuevo espacio, ¿no? Que lo va a continuar, pero desde, podríamos decir que como desde un inicio, ¿no? Porque es un concurrente que dejó hace mucho tiempo, ¿no? Y vino por una problemática y no la pudo resolver, o la pudo resolver, o lo que sea, no significa, o significa en realidad que si vuelve es porque hay algo en el cual debe seguir trabajando. Por eso es muy importante la comunicación, esto de preguntar, esto de interiorizar y profundizar, ¿no? Aunque son temas sensibles, pero es información que nos va a servir a nosotros como una base de datos. Después, esto, ¿no? De pensar si tuvo algún problema, si lo ha resuelto o ha continuado angustiado en base a esta situación, y esto de identificar los problemas existentes, ¿no? Y esto de estos posibles, ¿no? Objetivos, ¿no? Que vamos a charlar y vamos a debatir para que el concurrente trabaje en relación con estos problemas. Y esto va a tener que ver, y es muy importante, pensando en lo que es la actividad física. Y esta actividad física tiene que ver con la actividad artística. Como arteterapeutas tenemos la elección de la actividad artística, donde a menudo puede ser diagnóstico, o sea, que algo que se diagnostica o algo que tiene que ver con la parte terapéutica, ¿sí? Mientras el concurrente está haciendo arte, hay una parte importante de su papel, ¿no? O de nuestro papel, mejor dicho, como arteterapeutas, que es observar. Esto de poder responder cualquier pregunta que puede tener, ¿no? La persona que viene al espacio, ¿no? Que puede tener a lo largo del proceso, ¿no? O que intente, ¿no? No ser directivo mientras el concurrente está creando. Y cuando aparece un nuevo concurrente, ¿no? Esto cuando ya es alguien nuevo, estábamos hablando anteriormente, alguien que retoma. Cuando es un nuevo concurrente, ahora, ¿no? Esto de ir discutiendo los principales problemas y objetivos que tiene, esto tendrá una indicación de una actividad artística que puede beneficiarse, donde inicialmente no vamos a pensar, ¿no? Que el concurrente puede necesitar algo de educación sobre el proceso de terapia artística, determinar qué tan cómodo se siente con los materiales y artes y poder discutir, charlar y llevar adelante, ¿no? Esto que tiene que ver con cualquier posible resistencia en el uso de material del arte. Por eso este aborde al problema del perfeccionismo y este enfoque en el proceso de la tarea, de la creación, va a hacer que haya un lugar para poder complementar lo que llamamos la obra de arte, ¿no? Y esto es asegurarse de que se entienda la tarea, ¿no? Que tiene que realizar, ya que será la primera vez que vamos a interactuar y nos vamos a conocer. Y esto de pensar que el concurrente regrese al espacio desde la sesión, ¿no? Una vez que haya discutido estos problemas y objetivos actuales con el concurrente, discuta lo que son las posibles actividades artísticas que crea, que puede beneficiarse en esta sesión, en función de los conocimientos, del estado actual, ¿no? Que tiene y la situación del estado de su salud mental que tiene este sujeto, ¿no? Y que es posible que tenga algunas actividades sugeridas o que podamos sugerir para que pueda comenzar a trabajar. Entonces, el sujeto va a tener que estar familiarizado con los materiales de arte y es posible que necesite a veces algún tipo de recordatorio sobre el perfeccionismo frente al proceso al iniciar la actividad artística. Es importante tener en cuenta, chicos, que nosotros no evaluamos, digamos, la tarea en sí del dibujo o de lo que va a plasmar, sino lo que vamos a trabajar es con el proceso que lleva adelante, ¿no? Para poder ver y para poder observar y para poder detectar cómo el sujeto va mejorando, ¿sí? Bien, por eso esto es muy importante. Y después poder pensar en el proceso, en el arte o el arte, ¿no? De proceso, donde hablamos de este procesamiento de lo que llamamos, ¿no? La obra de arte, tanto para el concurrente nuevo como para el concurrentes que implican estos mismos pasos, para que el sujeto, ¿no? Las nuevas personas que deciden comenzar
Es importante poder explicar que el procesamiento de la actividad artística no se trata de interpretar el significado de ninguna imagen o resultado, sino de discutir lo que son las experiencias que va a tener el sujeto durante la actividad y esto de qué pensamientos le vinieron a la mente al sujeto. Esto de si experimentaron alguna emoción de confrontación a lo largo del proceso, ¿no? Y poder pensar eso es, si lo desea, preguntar si los materiales de arte utilizados causaron alguna preocupación cuando estaban trabajando. Esto de poder pensar y preguntar, no si la obra de arte o lo que están plasmando o lo que están trabajando creó o representa un recuerdo en este proceso de narración sobre la experiencia de vida en el pasado. Y esto de que mantengan, ¿no?, las preguntas abiertas y esto de evitar proyecto de sus ideas sobre lo que es el significado de lo que va a plasmar desde el arte en sí. Por eso la actividad de procesar arte suele ser como similar a lo que llamamos una entrevista, en lo que se plantean preguntas que van a ayudar a poder facilitar lo que es la discusión y la comprensión. Entonces, es importante tener en cuenta que las personas a menudo critican, trabajar mucho con la autoestima, ¿no? Porque a menudo critican mucho el esfuerzo que pueden hacer, aparecen los comentarios negativos sobre su propia obra de arte, lo que están plasmando, con lo que están trabajando. Y es importante recordarles nuevamente el propósito de la actividad artística, que no está evaluando eso en sí, sino el proceso, cómo lo lleva adelante, cómo se siente, cómo lo manifiesta, cómo está emocionalmente, cómo se siente desde lo corporal, desde lo emocional, desde lo psíquico. Y además esta autocrítica muchas veces puede proporcionar, ¿no?, una visión de la visión que el concurrente tiene con, de sí mismo con respecto a lo que es su autoestima. Todo el tiempo vamos a trabajar con la autoestima, por eso es muy importante dejar en claro que no hay una evaluación con una nota, sino que es el proceso del sujeto en la sesión y en el espacio para que pueda sanar, para que pueda resolver, para que se pueda conectar con el deseo. Por lo que haya venido, que lo pueda mejorar, que lo pueda de a poquito empezar a asimilar. Y esto de pensar en cerrar la sesión, ya sea desde un concurrente nuevo o alguien que regresa, nos vamos a ver que la parte final de esta sesión terapéutica, artística, va a implicar este mismo proceso. Esto de que se aproveche esta oportunidad para poder presumir los puntos claves de la sesión, evitar que el sujeto, ¿no?, a ofrecer a veces estas propias como reflexiones sobre cualquier idea que pueda haber obtenido del espacio, y que es útil poder pedirle, ¿no?, al concurrente que le dé su opinión sobre la actividad artística de la sesión, cómo se sintió, qué le pareció, ¿no? Y esto incluye buscar comentarios, ¿no?, sobre lo que son los materiales de arte que utilizaron, o cualquier tipo de resistencia o entusiasmo posterior para comenzar la actividad. No olvidar, ¿no?, que vamos a programar la próxima sesión si es necesario. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy estructuradas, entonces a veces necesitamos tener que programar la próxima sesión para contarle lo que vamos a seguir trabajando, para contarle qué es esto de dar una respuesta, de preguntarnos por qué trabajo esto, por qué escritura, por qué tengo que escribir con tal marcador o pintar con estos colores o utilizar estas texturas. Bueno, vamos a dar una explicación a todo esto para que este sujeto, ¿no?, que a lo mejor tiene inseguridades o que no la pasa bien o que necesita, porque es una persona muy estructurada, planificar todo, bueno, poder dar una respuesta y explicar, ¿no?, si es necesario incluso lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. ¿Y qué pasa? Esto que es tan importante pensar después de la sesión, ¿no? Y vamos a ver que tanto para el sujeto, ¿no?, para los concurrentes nuevos como para los que regresan, el tiempo posterior a la sesión va a implicar escribir estas notas de la sesión del sujeto y hacer como una nota en su horario para poder preparar cualquier tipo, ¿no?, cualquier sesión que necesite, ¿no?, a futuro. Esto de tomar nota, las notas terapéuticas que a nosotros nos van a servir un montón para poder observar cómo está trabajando, cómo se siente, desde lo gestual, cómo lo vemos, si lo vemos contento, está con el ceño fruncido, está pensando, se conecta, está trabajando, ¿no? Es muy importante. Y también esto de que va a querer o querrá, ¿no?, almacenar el arte, ¿no?, del concurrente y limpiar este espacio artístico para la próxima sesión.
Y esto, ¿no?, que tiene que ver en cómo llevar a cabo, ¿no?, esto que decimos específicamente, ¿no?, lo que es la terapia artística con los concurrentes. Y vamos a ver que después de darle a un concurrente una tarea de arte, ¿no?, y dejarlo trabajar, no interrumpir, ¿no?, ni hacer preguntas, observar, ¿no?, cómo se siente en el proceso de realización de la tarea artística. Si el concurrente dice que no la puede hacer por tal motivo, animarlo a que intente durante al menos, aunque sea 5 minutos, que se pueda conectar, que algo haga, que lo pueda plasmar. Y una vez que se acabe este tiempo de proyecto, ¿no?, y que comienza con algo como: hay algo que te gustaría compartir sobre tu imagen, sobre el proceso de elaboración, lo que te gusta o lo que no te gustaría cambiar, ¿no? Y esto va a tener que ver con mantenernos centrados en el concurrente, darle contención, apoyarlo, incluso la sonrisa, ¿no? A veces una sonrisa, ¿no?, que es tan importante para ellos. En otras palabras, esto de poder enfocarse en la asociación y proyección del concurrente. Y hay que tener cuidado con las asociaciones, ¿no?, que tienen que ver con los terapeutas, ¿no?, porque lo que tenemos que hacer es evitar al menos que se agregue un valor, ¿no?, que alimenta, o sea, esto de la vida útil de los materiales con los que vamos a trabajar. Esto es muy importante. Por eso, que haya observaciones neutrales, no sobre la imagen, el lugar, los elogios o críticas. Debe ser neutral, por ejemplo, sobre la forma o el tamaño del uso del espacio, el punto focal, lo que hay en el borde, los colores que se utilizan. Y esto que tiene que ver que se enfatice el contenido y el proceso emocional, en lugar de centrarse de cómo salió el producto, su contenido específico, sino en esto, ¿no?, cómo lo pudo plasmar. Usar el lenguaje en tercera persona como qué se está haciendo con esta persona, animal, personaje, en lugar de qué estás haciendo vos, porque a lo mejor lo estás haciendo pensando en otro. Esto de identificar metáforas y usarlas, esto de jugar con ellas para poder profundizar, y esto digamos, de que se hagan preguntas sobre la imagen para poder ayudar al concurrente a poder contar una historia al respecto de esa situación, como si tuvieras que entrar en esta imagen, ¿a dónde irías?, ¿qué harías? Evitar la pregunta: ¿por qué no hiciste tal cosa en la imagen? O sea, nosotros no podemos generar dudas. Nosotros no podemos decir: ¿por qué no hiciste tal cosa? No, es lo que hizo, lo que pudo y lo que plasmó. Y eso es un montón. Nosotros no podemos decirle: ¿por qué no hiciste esto? O tirarle sugerencias. No. Y si ellos nos piden una sugerencia, tenemos que ser neutrales, porque podemos generarles dudas. Y por lo general tenemos que tener en cuenta que son personas que tienen una inestabilidad, hay que trabajar toda la parte emocional, porque tienen, ¿no?, un problema con la autoestima, es muy complejo. Por eso es mejor preguntar, ¿no?, si tal cosa X tiene un significado, no a generar una duda que puede llegar a generar una situación significativa. Después de que descubra la sorpresa de la imagen, pidiéndole, ¿no?, que mire realmente lo que está creando, qué es lo que espera, si no es así, qué se diferencia de lo que tendría que hacer. Esto del significado de estas sorpresas que pueden ser incluso manejadas desde el inconsciente, esto que tenemos reprimido en el inconsciente lo podemos plasmar en arte. Y esto que hablamos siempre de respetar la obra de arte del sujeto, involucrándose en todas las sesiones sobre qué hacer con su arte, que esto significa, ¿no?, que el sujeto quiera que se guarde, mantenerlo seguro o solo mostrar, ¿no?, este permiso que se va a tener. Por eso acá vamos a hablar de esto que es tan importante, que es la interpretación, no de un ejercicio. Vamos a hablar de una interpretación de un ejercicio. Vamos a ver que, por ejemplo, en la interpretación de un ejercicio vamos a ver que abajo hay un ejercicio, ¿sí? Y vamos a ver que para compartir una ilustración personal de una sorpresa inesperada, dice, ¿no? Si se nos dieron un ejercicio con manchas de tinta para la parte, digamos, de la parte de la experiencia de la clase, que esto implica que nos dijeran, ¿no?, que escogiéramos una hoja de papel de un color que nos hablará luego, ¿no?, de qué podíamos pedir, ¿no?, y que podamos, ¿no?, que intenten esto de derramar un poco de tinta sobre este papel y que lo tenemos que untar. Después tuvimos como nuestra mancha de tinta. Yo estoy leyendo ahora lo que dice esta
Interpretación del ejercicio, dice. Después tuvimos nuestra mancha de tinta. Se nos instruyó que miráramos nuestra respectiva mancha de tinta y viéramos lo que veíamos sin pensar demasiado, lo que nos sale. Y luego que utilizáramos cualquiera, ¿no?, de los materiales que se dispusieron, lápices de colores, pasteles al óleo o tizas de colores, y nos va a ayudar a lo que íbamos a ver en la mancha de tinta que se va a definir más aún. Esto de que elige una hoja de papel, y acá muestra, y vamos ahora a interpretar el dibujo. Elige una hoja de papel verde, que creía ver la cara de un osito de peluche a través de mis puntos de tinta manchados. Luego procedí a tomar un crayón marrón y resaltar las características de este osito de peluche que se veía. Acá está el dibujito, después lo van a ver. Sin embargo, a medida que continuaba, por alguna razón, me vi obligado a darle al osito de peluche orejitas, ojos, como las de un oso de peluche que podemos tener en casa. Y de repente mi osito de peluche se había convertido en una figura sonriente que me miraba. Al principio no reconocí ni me di cuenta de quién era esta persona porque no tuve la oportunidad de terminar la película, ¿no? Pero todo lo que sabía durante la clase era que el osito de peluche ya no era un osito de peluche, sino que era alguien que me sonreía, que me hacía sentir feliz por dentro, y que solo más tarde me di cuenta que había dibujado a su querida abuela. Fíjense lo que es la psiquis, cómo vuela y cuando uno está trabajando con el inconsciente y cómo se representan las cosas. Una abuela difunta que había fallecido. Como muestra este ejemplo, el ejercicio proyectivo de manchas de tinta puede ser muy poderoso. Una persona aporta el ejercicio de los pensamientos, emociones actuales y las necesidades inconscientes que uno tiene. Dio la casualidad de que esta persona cuenta a punto de embarcarse en un viaje difícil hacia alguien querido para mí que está luchando contra el cáncer, comenta este sujeto, y la lista de apoyo de esta abuelita que falleció desde su inconsciente fue un regalo muy oportuno. Lean esta actividad, es muy buena, interprétenla, intenten hacerla, nos cuentan después qué les pareció y acá estamos para acompañarlos. Les mando un beso grande, estamos en comunicación por el grupo y que tengan una linda semana.